Brevísimo, chiquitito repaso, jóvenes, de esta pregunta, que es recontra típica en el contexto de San Marcos. Bien, amigos, cualquier cosita, evidentemente, que no esté quedando claro, encantadísimo que me interrumpas. Bien. Hablar del sentido contextual en principio, recuerda que debo respetar el significado que aparece en el contexto. En este caso, usualmente van a apelar a la estructura en sí, al contexto en sí de la oración. Pero, profeta, ¿qué cosa era el contexto? El contexto, no te olvides que es el medio, la situación en un determinado momento. Jóvenes, ese era el contexto. La situación en medio en un determinado momento. De acuerdo a ese contexto podría variar el significado. Bien, en ese caso, cuando nos piden el significado en el contexto, obviamente no se refieren al significado literal o al significado denotativo, sino al significado connotativo, al que se impone o al que propone el contexto. Quise aplicar netamente ejercicios aquí. El sentido contextual determina el significado de la palabra que se en negrita. Ahora bien, dice, la ideología aparte siempre de un supuesto que da por demostrado. La ideología parte de un supuesto que está por demostrado. De un supuesto que da por demostrado. Plausible, evidente, opinable, lógico, científico. ¿Bien? Yo sé que los sinónimos son aquellas palabras que presentan significado igual o parecido, ¿no es cierto? Pero cuando dicen el sentido contextual, es el contexto el que va a imponer su significado, ¿no es cierto? Significado entre comillas, claro está. La ideología parte siempre de un supuesto que da por demostrado algo. Como es ideología, muchas veces no tienen un sustento netamente académico. Por eso acá, demostrado, ponemos pues como, ¿sí?, evidente o plausible, ¿no es cierto? Ahorita lo vamos a observar. ¿Sí? En todo país subdesarrollado, como en todo país totalitario, la distinción entre el Estado y el gobierno es un espejismo jurídico. Un espejismo jurídico, obviamente, es una falacia, ¿no? Una falsedad. El periodismo ha sido la sombra de mi vocación literaria. La ha seguido alimentando e impedido de alejarse de la realidad. Ahora bien, determina el significado de la palabra que está en negrita. Decíamos, la ideología parte siempre de un supuesto que da por demostrado, Oiga, si da por demostrado, evidentemente es que está sustentado, está desarrollado. La respuesta aquí sería evidente. En todo país subdesarrollado, como en todo país totalitario, la distinción entre el Estado y gobierno es un espejismo jurídico. Oiga, espejismo jurídico. ¿No es cierto? Algo así como el Congreso, ¿no? El Congreso se alucinaba con superpoderes, ¿no? Y se atrevió a llamar a las Fuerzas Armadas para que lo respalden. Pero este está loco, bueno. Espejismo jurídico. Oiga, fulgor es brillo, resplandor. Fantasía podría ser, ¿no es cierto? Engaño también podría ser. Deseo, fulgor, brillo. Oiga, tengo, mira, engaño y fantasía. Como dice espejismo jurídico, obviamente, aquí, amigo, la acción no sería algo engañoso, algo fantasioso. La respuesta mejor sería engaño, ¿no? Engaño, una falacia. Una falacia, y recuerda que una falacia es una proposición que tiene la apariencia de ser verdad. El periodismo ha sido mi sombra de mi vocación. Oiga, si ha sido mi sombra, ¿sí o no? Ha estado conmigo en todo momento, por lo menos en los momentos donde había luz, ahí ha estado mi sombra.
Muy bien, Torres. La ha seguido alimentando e impedido de alejarse de la realidad viva. Oiga, ahí está, mira, ahí está el dato. Y ha impedido de alejarse de la realidad viva. Oiga, compañía y protección. ¿No es cierto? Porque literal sabemos que sombra podría tener en sentido de espectro. La respuesta evidentemente aquí sería compañía. Ha estado siempre. En los textos, obviamente, adquieren otra connotación este tipo de ejercicios. Por lo tanto, uno tiene que saber contextualizarlos. Nunca particularizar la palabra. Se debe leer en todo su contexto. Los deseos y los sueños pueden volverse realidades. No es fácil. Desde luego, hacen falta una terquedad de acero. Terquedad de acero. Y la capacidad de sacrificio y de idealismo de esos desarrapados que en este suelo hostil hicieron brotar agua y sembradíos, donde había piedras, y levantaron en el desierto cabañas que se volvieron pueblos y después ciudades modernas. La historia no está escrita y no hay leyes recónditas que la gobiernen, dictadas por una implacable divinidad y una naturaleza despótica. La historia la escribe y la reescriben las mujeres y los hombres de este mundo, a la medida de sus sueños, esfuerzo y voluntad. Esa certidumbre pone sobre nuestros hombros una tremenda responsabilidad. Desde luego, no nos permite buscar coartadas para nuestros fracasos, pero también constituye el más formidable aliciente para los pueblos que se sienten agobiados. Ahora bien, me preguntan, determine los sinónimos contextuales de los siguientes términos. Los sinónimos contextuales. Analizaremos, ¿no? Los deseos y los sueños pueden volverse realidades. Claro que sí, depende de uno. No es fácil, desde luego. Claro, ¿quién ha dicho que es fácil? Todo es un esfuerzo. Hacen falta una terquedad de acero. Terquedad de acero. Oiga, terquedad. El acero se caracteriza por ser compacto, sólido, impenetrable ante otras sustancias. Y capacidad de sacrificio, idealismo. Capacidad de sacrificio, idealismo. Capacidad de sacrificio e idealismo. Eso sería literal, si no. ¿Bien? Acá tengo, mira, contumacia, tenacidad, impulsibilidad y veleidad. Veleidad es cambiar constantemente de parecer. ¿Bien? Contumaz, la contumacia es la terquedad en el error. Sabes que está mal y defiendes ese error. Eso es contumacia. ¿Bien? Impulsividad es actuar sin pensar, actuar por actuar. La respuesta obviamente aquí sería el concepto tenacidad. Bueno, ¿bien? Ahí sería, mira, el concepto tenacidad. Bien, amigos. Tenacidad. Ahora dice hostil. De esos desarrapados que en ese suelo hostil, suelo hostil, hicieron brotar agua y sembradíos donde había piedras y levantaron en el desierto cabañas y se volvieron pueblos y después ciudades. Un suelo hostil. Oiga, literal, un suelo hostil es un suelo rebelde. Oiga, que juega desfavorable para uno. Aquí sería sí o no. Sería un suelo yermo. Un suelo yermo. Yermo es infértil, seco, que no produce nada, desértico, páramo, baldío. La respuesta sería, obviamente, aquí. La respuesta es yermo, ¿ya? Es yermo, no desecho. Es yermo. ¿Por qué dice? Bueno, en ese suelo hostil, la respuesta es yermo. Se equivoca y la secretaria marca la respuesta. Además, no piden sinónimo contextual.
escrita. La historia no está escrita. Literal, escrita sería, sino redactada. La historia no está escrita. Así es, muy bien, Torres. Oiga, Torres nomás responde, que el resto no, nadie responde. La historia no está escrita y no hay leyes recónditas que la gobiernen, dictadas por una implacable divinidad o una naturaleza despótica. La historia la escriben y la reescriben las mujeres, o sea, pueden cambiar. Por lo tanto, nada está determinado, pues. Se puede cambiar con esfuerzo. La respuesta que sería la E de emoción o de entrégate con placer al estudio, siempre al estudio. Profe, no diga esas cosas, profeta. La historia la escriben y reescriben las mujeres y los hombres de ese mundo a la medida de sus sueños, esfuerzo y voluntad. Esta certidumbre pone sobre nuestros hombros una tremenda responsabilidad, desde luego, y no nos permite buscar coartadas para nuestros fracasos, pero también constituye el más formidable aliciente para los pueblos que se sienten agraviados o desposeídos. Esta certidumbre pone sobre nuestros hombros una tremenda responsabilidad. Observa ahí. Tremenda responsabilidad. Bien, aquí evidentemente, oye, ¿qué ha pasado con mi secretaria que se ha maleado feo esta niña? ¿Qué tiene? Lo vamos a despedir ya. ¿Qué ha hecho esta niña? Se supone que acá tenía que continuar las otras. Algo, perdónale, joven, ya. Acá debo marcar, obviamente, el sinónimo de certeras. ¿Bien? Las razones que esgrime contra los grupos sectarios son a menudo certeras, pertinentes, sofisticadas, mordaces, superfluas. ¿Bien? Todo cambio triunfante conmueve la autoridad y hace más difícil la cohesión social. El individuo no contaba prácticamente la existencia de aquella civilización piramidal. Una pausita, amigos, ya, una pausita. Bien, esta parte sí se observa la diapositiva, ¿verdad? Sino que ahí la secretaria evidentemente se emocionó y evidentemente puso el texto antes de ella. Mijones, se supone que era continuado con la segunda parte. Las razones que se esgrimen contra los grupos sectarios son a menudo certeras, ¿no es cierto? Muchas veces no aceptan obviamente la intervención de estos grupos sectarios. Por lo tanto, aquí la respuesta tendría que ser, obviamente, pertinentes. Todo cambio triunfante conmueve la autoridad y hace más difícil la cohesión social. Todo cambio triunfante conmueve. Si uno ahí podría ser, debilita o sensibiliza. Todo cambio triunfante conmueve la autoridad y hace más difícil la cohesión social. Lo que no es un ejemplo pertinente, pero lo que está ocurriendo actualmente en nuestro querido Perú, no hay cohesión social. Hace difícil la cohesión social. Si hace difícil la cohesión social, por lo tanto, conmuévete una connotación evidentemente negativa. Aquí la respuesta, por eso marcamos
debilita. El individuo no contaba prácticamente, no existía en aquella civilización piramidal y teocrática, cuyas hazañas habían sido siempre colectivas y anónimas. Si era piramidal, evidentemente en un orden social no cuenta la persona en sí, cuentan las personas y la función que cumplen cada una de esas personas. Por lo tanto, si es piramidal, sí o no, puede ser vertical, puede ser heterogénea. Y además dice, habían sido siempre colectivas y anónimas. Por lo tanto, la respuesta sería, pues, evidentemente, vertical. Vertical. ¿Bien? Y esto estaba, evidentemente, junto con el texto. Debió estar junto con el texto. ¿Bien? Debió estar junto con el texto. Tremenda coartada y agraviada. Eso estaba en el texto anterior. ¿De acuerdo? Mira en ese texto. ¿Bien? Acá está. Esa certidumbre pone sobre nuestros hombros una tremenda responsabilidad, desde luego, y no nos permite coartadas para nuestros fracasos, pero también constituye el más formidable aliciente para los pueblos que sienten agraviados o desposeídos. ¿Sí? Voy a reemplazar esta palabra por un sinónimo. ¿Sí? Quédate con la frase. Esa certidumbre pone sobre nuestros hombros una tremenda responsabilidad. Desde luego, no nos permite buscar coartadas para nuestros fracasos, pero también constituye el más formidable aliciente para los pueblos que se sienten agraviados o desposeídos. Tremenda. Ponen tremenda, ¿sí o no? Responsabilidad. Horrible, terrible, turbadora, enorme, dantesca. Dantesca, palabra que deriva de la obra de Dante Alighieri. ¿Sí? Terrorífico, macabro. ¿Sí? Mucha responsabilidad. La respuesta, si no, aquí sería enorme. Bien. No admite coartada. No hay coartada. Tienes disculpa, artimaña, celada, argucia, dilación. Dilación es demora. Artimaña es artilugio, treta, excusa, pretexto. No admite eso, no. No admite disculpa. No admite disculpa. Agraviado, literal, sería dañado. Dañado, perjudicado, derrotado. Eso sería literal. El pueblo agraviado, lastimado, lacerado, dañado. Tienes ahí, golpeado, humillado, olvidado. ¿Sí? La respuesta, un pueblo agraviado, ¿sí? Golpeado, dañado, magullado. Determine el antónimo contextual de las palabras resaltadas en negrita. El antónimo contextual. Uno de los mayores logros científicos registrados en el año 2001 fue la fuerte erupción de la nanotecnología, considerada por muchos expertos como el motor de la próxima revolución industrial. Esta tecnología tiene múltiples aplicaciones en el campo, entre otros, de la electrónica, la biología o la medicina. En este último, las posibilidades son infinitas. Por ejemplo, en medicina generativa, la idea de conseguir algún día liberar células o pequeños tejidos de órganos enfermos para que estos puedan ser reparados.
Determina el antónimo contextual de las palabras resaltadas. El concepto mayor en logros, literal, sería ganancias, éxitos. Pero ahora nos piden, mira el antónimo. Término con connotación negativa, obviamente será sí o no. Fracasos. Así es, muy bien, Rodas, muy bien, Torres. Efectivamente, ¿no? Sería aquí fiascos, fracasos. Éxitos registrados en el año 2001 fue la fuerte erupción de la nanotecnología, fuerte. La fuerte, abundante, intensa, ¿sí o no? Su antónimo sería obviamente débil, escasa, poca. Acá tienen, mira, gradual e insegura y exánime. Exánime que está sumamente cansado, sin alma. Gradual, de poco en poco. Estoy parafraseando. La respuesta, evidentemente, gradual, de poco en poco. Dice ahí, uno de los mayores logros científicos registrados en el año 2001 fue la fuerte erupción de la fuerte erupción, o sea, mucha, abundante, intensa, gradual. Considerada por muchos expertos como el motor de la próxima reunión, el motor, oiga, motor, literal, es una máquina, una parte que da fuerza a las máquinas, a los vehículos. Entonces acá sería lo contrario. Si es el motivo, la razón, la causa, el antónimo sería obviamente que no, que mantenga más bien estático, que no permite el desarrollo. ¿Sí o no? Y ese podría ser óbice o rival. ¿Sí? Aquí la respuesta evidentemente es óbice. Óbice es obstáculo, impedimento, embarazo, escollo. ¿Sí? Ese es óbice. Bien, Torres. Ahora no te olvides, grábate estas palabritas. La próxima revolución industrial, esta tecnología tiene múltiples aplicaciones en el campo, entre otros de la electrónica, la biología o la medicina, múltiples. En este último, las posibilidades son infinitas, o sea, mucho más en la medicina. Por ejemplo, en medicina regenerativa, la idea es conseguir algún día liberar células o pequeños tejidos de órganos enfermos para que estos puedan ser reparados. Reparados, o sea, subsanados, ¿no es cierto? Curados posiblemente. Múltiples usos en la medicina. Medicina electrónica. Indefinidas, oiga, sinónimo. Regulares, vastas, amplias, exiguas. Solo me quedan dos días, regulares y exiguos. Porque nota escasa cantidad, menor cantidad. Si dice múltiples, si son varias, obviamente acá, yo no, acá sería pues exiguas o regulares. La respuesta sería exiguas, escasas, pocas. Infinitas y mucho más en la medicina dice, mucho más usos, infinitas. Por lo tanto, acá tenía que ser limitadas o escasas, ¿sí? Pocas.
Así es, muy bien, Torres. Aquí obviamente sería limitadas. Para que sean reparados, dice, reparados. ¿Sí? Reparados. Entonces, acá más bien sería que lo malogren, ¿no es cierto? Que lo agraven, que lo empeoren. ¿Sí? La respuesta podría ser, obviamente, agravadas, extinguidas, agravadas y extinguidas. Oiga, fatigadas son cansadas. Pero como van a ser reparados, sí o no, van a ser reestructurados. La respuesta obviamente sería agravadas. ¿Bien? Era un repasito para, evidentemente, desarrollar nuestro capítulo de hoy día. Bien, amigos. Vamos a esperar que la compañera Miriam me permita compartir mi pantalla. Profe, ya está. Muy amable mía, gracias. Pueden ver la pantallita, amigos. ¿Sí? Confírmame. Gracias, Sainz. Bien. Se propuso una brevísima teoría para tratar de sustentar evidentemente el texto. Bien, ya sabemos qué implica la sinonimia contextual, que vamos a contextar no el sinónimo literal, sino de acuerdo a su contexto. Bien. Las palabras que voy a reemplazar en ese texto, dice, son la palabra aguardando, bien, aguardando, la palabra indiferente, altanería, adrede, banquete e indiferente. Hagámoslo. Por fin estaba de regreso después de 2 semanas de ausencia. Los nuestros llevaban ya 3 días en Ruletenburgo. Yo creía que me estarían aguardando, cuando al Mesías, como al Mesías, pero me equivocaba. El general que me recibió, indiferente, me habló con altanería y me envió a su hermana. Era evidente que fuese como fuese, habían conseguido algún préstamo. Hasta me pareció que el general rehuía mis miradas. María Filipovna, una atareada, muy atareada, apenas me dijo unas palabras. Sin embargo, aceptó el dinero que le traía. Lo contó y escuchó mi relato hasta el fin. Estaban invitados a comer Maisons of, un francés y también un inglés. Desde luego, aquí, cuando se tiene dinero, se ofrece un gran banquete. Se ofrece un gran banquete. A los amigos, costumbre moscovita, Paulina, Alexandro, al verme, me preguntó enseguida por qué había tardado tanto en volver y sin esperar mi respuesta se retiró inmediatamente. Naturalmente,
que aquello le hizo adrede, lo hizo adrede. Pero era indispensable, sin embargo, tener una explicación. Tengo el corazón oprimido. Ahí están las palabritas. Mira, ahora debemos decir cuáles son. Indico mi frente aguardado. Literal, dice ahí, ¿no? Por fin está de regreso. Después de 2 semanas de ausencia, los nuestros llevaban ya 3 días en Ruletenburg. Yo creía que me estarían aguardando. Él alucinaba eso, que le estaban aguardando. Así es, muy bien, jóvenes. Esperar. Indiferente. El general que me recibió indiferente. Me recibió indiferente. Incólume, que no tiene mancha, limpio, puro, virginal, como yo, por ejemplo. ¿Sí? Indiferente. O sea, sí o no. Desdeñar o indolente, pero tiene que tener la misma categoría gramatical, ¿sí o no? La respuesta sería escéptico o indolente, ¿sí o no? Sería indolente, ¿no? Que no le conmueve, obviamente, dónde estaba, cómo llegó o con quién llegó. Lo cierto es que nadie lo esperaba, tenga sujeto. ¿Sí? Ahora, ¿por qué no escéptico? Ahora dice, el general que me recibió indiferente, me habló con altanería y me envió a su hermana. Era evidente que, fuese como fuese, había conseguido algún préstamo. Hasta me pareció que el general rehuía mis miradas. Vamos. ¿Le miraba incrédulo o le miraba escéptico? ¿Tenía una mirada escéptica, incrédula, o tenía una mirada indolente? Porque dice, no, por fin estaba de regreso. Después de 2 semanas de ausencia, no lo creía, ¿sí? No lo creía. La respuesta ahí evidentemente es escéptico. Bien, escéptico. Bien. Con altanería. El general que me recibió indiferente me habló con altanería. Si tú pones tirria o pones ojeriza, son sinónimos. Parece que ese general no lo quería, no creían, no lo quería venir. ¿Sí? No lo quería venir. Oiga, pero altivez, mira, altivez y molestia. ¿Sí? Perspicacia. Oiga, dice perspicacia. Profeta, ¿y qué cosa es perspicacia? ¿Qué cosa es ser perspicaz? Oiga, si es escéptico, si lo ha mirado escéptico, obviamente no cree que ese sujeto haya logrado algo. O sea, que sea de casualidad. La respuesta aquí, amigo, lo miró con altivez. Profeta, ¿qué es perspicaz? Inteligencia, ingenio, capacidad. Banquete, aquelarre, conjunto de brujas. Comité, convite, vocación. Tiene 2. Convite y tiene celebración. Eso es. Ahora tienes que hacer, evidentemente, ¿qué implica banquete? ¿Qué implica banquete? Banquete es una celebración, pero una celebración que tiene algo en particular. ¿Y acá qué cosa ya?
Hay, dice, desde luego, aquí, cuando se tiene dinero, ¿no? Y él tenía dinero en ese entonces, se ofrece un gran banquete a los amigos, costumbre moscovita, un gran banquete, una celebración, un convite. Ahora, profeta, ¿qué cosa es convite? ¿Qué cosa es convite? Un convite, evidentemente, es una celebración, pero con comida, con trabajadores. La respuesta mejor acá sería, evidentemente, convite, bueno, porque una celebración simplemente sería un agasajo, no necesariamente habría comida. Y finalmente la palabra es adrede. Naturalmente, que aquello lo hizo adrede, de propósito intencional, eso sería literal. ¿Sí? Aquí sería obviamente, lo hizo ex profeso, ¿no? Ex profeso, de propósito, intencional, esa es la respuesta. Así es, era una reunión con comida. La respuesta que sería, mira, ex profeso, de propósito. En la antonimia sabemos que debemos buscar aquella palabra que se opone en su significado, pero eso podría variar de acuerdo al contexto. Acá dice la oración. Era un devoto en nuestro partido, devoto en nuestro partido. Ahora se ha convertido en un detractor. Devoto y detractor son las palabras. Era un devoto en nuestro partido. Ahora se ha convertido en un detractor. Si era un devoto, era un fiel, sino un fiel seguidor que conciliaba con las ideas. Se ha convertido en un detractor, alguien que se opone a las ideas propuestas. Por lo tanto, aquí, impío, panegírico, piadoso, denigrador, opuesto, alabanza, o tal vez la palabra oscila encomiador. Es que si es un partido político, evidentemente la palabra impío y piadoso son muy restringidos, muy restringidos. Se usa más en el ámbito eclesiástico. La respuesta evidentemente sería hostil. Era un hostil, alguien que se opone, ¿no? Alguien que constantemente impide el desarrollo o algo. Bríndame tus labios, que deseo probar la ambrosía que hay en ellos, pues como los dioses quiero encontrar la inmortalidad de tu divina sustancia, de tu divina sustancia. Inmortalidad es una de las palabras.
¿Sí o no? Y la otra palabra sería ambrosía. Bríndame tus labios que deseo probar la ambrosía que hay en ellos, pues como los dioses quiero encontrar inmortalidad en tu divina sustancia. El concepto que se asocia, mira, a inmortalidad solo es, mira, vida, pero como es el antónimo, evidentemente sería mortalidad, ocaso y muerte, nada más. Ocaso, muerte y mortalidad. Y el antónimo contextual, evidentemente, nos obligaría a marcar, mira, probar la ambrosía y encontrar la inmortalidad. No, pues, infelicidad, ¿no? No. Sapidez, sabroso. ¿Sí? La ambrosía. La respuesta, oye, sapidez, sabroso. Pero tengo que marcar algo, porque sabroso evidentemente es lo mismo. Sería su sinónimo contextual de ambrosía. La respuesta, acá sería, bríndame tus labios que deseo probar la amargura que hay en ellos, pues como los dioses quiero encontrar la muerte con tu divina sustancia. Forman una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad. Organización clandestina, primera palabra, clandestina, clandestina. No, pero en este caso dice, gracias a ella, no es cierto, dice, gracias a ella, va a vivir, no, o sea, nos piden esto. O sea, bríndame tus labios que deseo probar la ambrosía. O sea, los labios tienen ambrosía. ¿Qué hay en ellos? Pues como los dioses quiero encontrar inmortalidad. O sea, la ambrosía, y evidentemente le va a permitir ser inmortal, ¿sí o no? La ambrosía le va a permitir ser inmortal. Ahora bien, decía yo, vamos a marcar el antónimo de inmortalidad. ¿Cuál es el antónimo de inmortalidad? Es muerte. ¿No es cierto? Muerte. ¿Cuál es el otro antónimo de inmortalidad? Podría ser ocaso. ¿Y cuál es el otro? Será mortalidad, nada más. ¿No? Esas dos serían los antónimos de inmortalidad. ¿No es cierto? Como ambrosía tiene una connotación de líquido que te permite vivir o pervivir, obviamente debe ser algo sabroso, ¿no? Por el contexto, no literal, por el contexto, ¿sí o no? Dice, bríndame tus labios que deseo probar la ambrosía. Se entiende acá que ambrosía es algo delicioso, algo sabroso. ¿Qué hay en ellos? Pues como los dioses quiero encontrar la inmortalidad con tu divina sustancia. Divina sustancia. ¿No es cierto? Entonces, ambrosía tiene una connotación positiva. Evidentemente, si bebo eso, voy a ser inmortal. Por eso, obviamente, marcamos. Profeta, ¿y por qué no marcó ocaso? Es que ocaso, la palabra ocaso, mira, seguirían estando connotados. ¿No es cierto? Porque el ocaso es fin de un día, ¿no? Término de un día. Y no podría ser una sustancia infelicidad, ¿no? Pero sí una sustancia puede ser amarga. Puede ser amarga. Por eso optamos por esa respuesta. Bien, amigo. Forma una especie de organización clandestina que tiene repartida toda la ciudad, que tiene repartida toda la ciudad. Tiene repartida. Me pide el antónimo de clandestina y repartida. Oiga, si es clandestina es oscura, ilegal. Por lo tanto, su antónimo sería, ¿sí o no? Legal.
Nada más, no hay otra. No hay otra. La respuesta, evidentemente, sería esa. No hay otra alternativa. Es más fácil desviar un río que cambiar tu carácter. Es más fácil desviar un río que cambiar su carácter. Cambiar su carácter. Es más fácil desviar un río que cambiar su carácter. Vamos, dime tú, ¿cuál de esas palabritas cree que es más fácil desviar un río que cambiar su carácter? Dice cambiar, ¿sí o no? Cambiar, mantiene, conserva, nada más. Desviar es equivalente a cambiar, ¿sí o no? Entonces dice, es más fácil desviar un río que cambiar tu carácter, cambiar tu carácter. Mantiene o conserva. Pero hay todo chévere, ¿no es cierto? Podría ser mantiene, pero en todo caso tiene que ser mantener, ¿no es cierto? Es más fácil desviar un río que cambiar su carácter, que mantener su carácter. ¿Bien? Aquí es más fácil desviar un río que conservar su carácter. ¿Bien? La misma categoría gramatical. Nada ofende tanto a un adolescente, nada ofende tanto a un adolescente como el que lo confundan con un niño. Y si la confusión lo exacerba, es porque sabe en lo más hondo que lo merece en buena parte. Nada ofende tanto a un adolescente como el que lo confunda con un niño. Y si la confusión literal ofende, si o no sería halaga, elogia o encomia. La respuesta sería obviamente ahí, halaga. Nada halaga tanto a un adolescente como el que lo confunda con un niño. Y si la confusión lo tranquiliza, es porque sabe en lo más hondo que lo merece, en buena parte. ¿Sí? Cuando se habla de sentido denotado o connotado, evidentemente, San Marcos lo toma como significado. ¿Sí? En San Marcos dice que hay significado denotado y connotado. Bien, pero el significado propiamente dicho es mental, ¿no? Es físico. Bien, uno tiene imagen en la mente. En cambio, el connotado no. El connotado simplemente es un concepto abstracto que por ahí se asocia a algo, ¿no? Yo digo mesa y automáticamente tengo la imagen de una mesa. Pero yo digo, por ejemplo, es un día negro para Brasil, tiene 1000 muertos más, evidentemente la palabra negro, yo me imagino y simplemente hay color oscuro y no tiene nada que ver con eso. Entonces, un significado es convencional, pero una significación es justamente contextual, no existe, solo podría generar la mente.
Entonces, el significado denotativo es convencional, es real y es verificable en el diccionario. En cambio, el significado connotativo no es real, es subjetivo, es emocional, es personal, depende del estado de ánimo de las personas. El significado denotativo es invariable, no varía, así le ponga usted cualquier contexto. En cambio, el significado connotativo sí va a variar frecuentemente, varía con frecuencia. Bien, amigos. Entonces, el significado connotado lo impone o se impone ante un contexto. En cambio, el denotado no, permanece con su propio significado, tal cual. Aquí en este textito dice, por ejemplo, cuando dice, escribe el significado denotado, connotado de las siguientes expresiones, dice, el dinero empezó a correr aceleradamente, y en abundancia en nuestra visita a Colca, capital de la provincia en que se llaman situadas las minas. Situadas las minas. ¿Sí? Escribe el significado connotativo de las siguientes expresiones. El dinero empezó a correr aceleradamente. Obviamente el dinero no va a hacer esa función, bueno. Pero como dice, a correr aceleradamente y en abundancia, nunca viste en Colca, capital de la provincia en que se llama situadas las minas. ¿Sí o no? Acá la palabra obviamente correr tiene la intención de circular. El dinero empezó a circular aceleradamente, circular. ¿Sí? Circular. Mr. Tyke le había dicho secamente a José Marino, usted me pone antes de un mes peones más en las minas. Le había dicho secamente, secamente. Usted me pone antes de un mes 100 peones más en las minas. Secamente, o sea, seriamente, ¿no? De manera contundente. Los cholos de esta historia vivimos en Calemar. Conocemos muchos valles más formados ahí, donde los cerros han huido y han sido comidos por las corrientes. Los cerros han huido y comidos por la corriente. Hay dos palabras en sentido connotado. Formados ahí, donde los cerros han huido o han sido comidos por la corriente. Entonces, la palabra huido y carcomido, en ese caso son sinónimos, ¿sí o no? Es un daño físico seguramente que el cerro ha sufrido. Por lo tanto, cuando dice conocemos muchos valles más formados ahí donde los cerros han huido o han sido comidos por la corriente, por lo tanto, han sufrido un daño físico. Y cuando llueve constantemente, o cuando discurre constantemente el agua, o cuando la sociedad o la población empieza a dañar físicamente el terreno, evidentemente, ¿qué implica eso? Que ha sido poblado, ¿no? Formados ahí donde los cerros han huido o han sido comidos por la corriente, pero dice corriente. Entonces acá se entiende que han sido dañados físicamente, ¿no? Han sido carcomidos, ¿no? O dañados físicamente. El histórico acuerdo entre Rusia y Estados Unidos para
forjar la paz en Siria, alcanzando la madrugada del viernes, ya ha levantado ampollas en Washington. Ha levantado ampollas en Washington, entre republicanos y demócratas. Ha levantado ampollas, evidentemente, el concepto ampollas, o todos los dos términos denotan aquí que ha generado polémica, controversia, ¿ya? Polémica, controversia entre esos partidos. El primer texto, a ver, el primer texto. No sé tú, pero en los simulacros que he estado observando, no solo de esta institución, sino las otras, es que algunos nos ponen como para marcar necesariamente, si no, no puedes pasar a otra. ¿Bien? No todos los exámenes son así, obviamente. Ahora, si hubiera la posibilidad de que tú puedas explorar, evidentemente, las preguntas, lo correcto es justamente hacer eso, ¿no? Explorar las preguntas. Y a partir de ahí, evidentemente, leer el texto con atención. ¿Bien? Y cuando leas las preguntas, lo que se sugiere es que subrayes el sustantivo, el adjetivo, el verbo. Y luego leas el texto, pero ahora sí con atención, buscando respuestas. Ahora bien, con eso ganas tiempo. Y a medida que vas leyendo el texto, seguramente vas a comprender mejor y vas a marcar mejor respuestas. Por ejemplo, acá, en esa pregunta de extrapolación dice, si Guatemala hubiera tenido altas tasas de incidencia de sífilis y gonorrea, posiblemente, caso particular, ¿sí o no? Caso particular. ¿Bien? Si Guatemala hubiera tenido altas tasas de incidencia en sífilis y gonorrea, no, seguramente le hubieran planteado algo, ¿no? Se desprende de la lectura que la participación de John Charles Cutler en Guatemala. ¿Bien? El ejemplo es recontra particular, la pregunta. Se refiere, mira, ¿cuál es la participación de Charles Cutler? Y cuando quieras entender más fácil el texto, entonces busca la pregunta por el tema, el título o la idea principal. ¿Bacán? La idea principal. Y analiza las alternativas. Eso no te quita más de 1 minuto, ¿no? Susan Reverby descubre la realización de un experimento en Guatemala parecido al de Tuskegee. Experimento en Guatemala. En Guatemala se realizó un experimento con el objetivo de encontrar la cura contra la sífilis de gonorrea. Mira, Guatemala, experimento. El gobierno de Guatemala determinó que más de 2,000 personas fueron infectadas con sífilis. Mira, sífilis. Ante la creciente de la sífilis, ¿sí?, los científicos experimentaron en Guatemala para encontrar su cura. Se descubrió un experimento científico sobre las ETS realizado en Guatemala. ¿De quién se está hablando? Ya, profeta, se está hablando de Guatemala. Ya te das cuenta que si yo analizo acá, hasta puedo deducir, mira, cuál es el tema central de ese texto, ¿no? ¿Sí o no? En ese texto se estaría hablando de la experimentación para buscar una cura a la sífilis. ¿No es cierto? Sin leer el texto. El tema evidentemente es Guatemala y el tema central es experimento, ¿no es cierto?, que se hace en Guatemala para buscar una solución a la sífilis principalmente, porque se repite constantemente el concepto sífilis, hasta en 3 oportunidades. Y también se habla de experimento, y en ese país. ¿Sí? Esto es una manera de hallar, mira que te una súper estrategia. Así puedes hallar, mira, el tema central, y evidentemente la idea principal ya va a depender
simplemente que reafirmes en el texto. Pero sigo analizando, mira el texto, te estoy enseñando la estrategia. Ya cómo lo haces tú va a depender, ¿no? Pero cuando hagas eso, si te permiten en ese tipo de simulacros hacer esto, bacán, lee primero las preguntas, subrayala, lo lee el texto. Lee el texto. En el texto, el término profiláctico alude a un medicamento. Profiláctico. Bueno, yo sí sé que soy profiláctico, sé literal. A un medicamento. Y finalmente, es incompatible con el texto afirmar que la realización del experimento, mira, la realización del experimento norteamericano en Guatemala. Ah, ya, pues. Esta pregunta tiene recontra focalizada, ¿no? Recontra, referida a algo en particular. No debería ser complicado responder, mira, todas estas preguntas. ¿Sí? ¿Por qué hice esto? Mira, es que muchas preguntas, amigo, se refieren a algo en particular del texto. Y cuando se refieren a algo en particular del texto, entonces ubica esa pregunta en el texto y responde a partir de esa parte, ¿no? O sea, no te están preguntando de todo el texto, sino de algo en particular. Profiláctico, los experimentos los norteamericanos en Guatemala, la sífilis. ¿Qué pasaría si acá, este texto, mira, lo vamos a responder de manera súper, hiper sencilla? Bueno, ya sé el tema, ya sé qué cosas se habla centralmente, simplemente voy a reafirmar algo. El descubrimiento de Susan Reverby reveló que los principales investigadores que participaron en el experimento Tuskegee habían realizado con anterioridad un estudio de enfermedades de transmisión sexual en Guatemala. Se acabó la primera idea. Se acabó la primera idea. El experimento en el país centroamericano tenía el mismo objetivo que el de Tuskegee: observar los efectos de la sífilis y de otras enfermedades de transmisión sexual en el cuerpo humano y probar los tratamientos existentes eran eficaces. Pero los métodos utilizados fueron aún más atroces de lo sucedido en Tuskegee, una localidad rural de Alabama. Hasta ahí, en esta parte ya está, obviamente, propuesto la idea principal del texto, ¿no es cierto? Ya se está hablando de manera central del experimento que se hizo en Guatemala, que es mucho más atroz que en Alabama, ¿no? La razón para realizar ambos estudios fue la preocupación creciente de los médicos estadounidenses por la alta incidencia de sífilis y gonorrea en el ejército del país, según un informe de la época de la Segunda Guerra Mundial. El tratamiento de estas enfermedades entre los soldados costaba a Estados Unidos unos 34 millones de dólares, aparte de quitar recursos humanos a las tropas. Ante la gravedad de la situación, los médicos decidieron que tenían que probar una medicación profiláctica, una medida para prevenir esas enfermedades era en las personas que podían exponer a ellas. Hay una pregunta respecto a ella. Ante la gravedad de la situación, los médicos decidieron que tenían que probar una medicación profiláctica, una medida para prevenir esas enfermedades en las personas que se podían exponer a ellas. Otro de los objetivos fue identificar el rol que jugaba la penicilina en el tratamiento de esas enfermedades. El problema que se encontraron fue que para llevar a cabo esos experimentos una vez más, era necesario encontrar personas sanas que estuvieran de acuerdo en ser infectadas y luego estudiar el desarrollo de la enfermedad, por lo que resultaba muy difícil de realizar en Estados Unidos. Entonces los médicos decidieron llevar a cabo el plan en Guatemala, de gracias a Dios, ¿no? Como siempre los norteamericanos. La primera idea se debía a que el país centroamericano había celebrado recientemente sus primeras elecciones democráticas y el nuevo gobierno trataba de establecer unas estrechas relaciones diplomáticas con
Norteamérica, siempre cuestionando, ¿no? Otro motivo fue que uno de los directores de la investigación, John Charles Cutler, doctor del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, conociese a un homólogo guatemalteco que podía prestarle ayuda. Además de eso, el país tenía en aquel entonces unas bajas tasas de incidencia de sífilis y gonorrea. Cutler llegó a Guatemala en el año 1946 y realizó los primeros experimentos en una instalación. Experimentos. ¿Cuál animales? ¿No? Luego el científico empezó a tener acceso a otras instituciones de Guatemala, como cuarteles militares, orfanatos, centros de salud mental y, por supuesto, más prisiones. El gobierno de Guatemala ha determinado que más de 2.000 personas fueron infectadas con sífilis, gonorrea o candroide, sin su consentimiento, mientras que Estados Unidos sitúa la estimación en algo más de 1.300 personas, cuando la Comisión Presidencial para el Estudio de Asuntos de Bióticos de Estados Unidos completó un informe sobre el proyecto en septiembre de 2011. Lo tituló Éticamente Imposible y destacó las desmesuradas proporciones según el órgano, en 1.308 sujetos que habían sido expuestos a las enfermedades de transmisión sexual. ¿Sí? No sé cuál pregunta querrá primero que respondamos. Bien, vamos con la primera orden. Dice, ¿cuál es la idea principal que se desarrolla en el texto? ¿Sí? Susan Reverby descubre la realización de un experimento en Guatemala, pareció no, era lo mismo. En Guatemala se realizó un experimento con el objetivo de encontrar la cura a la sífilis y gonorrea. Puede ser, ¿no es cierto? El gobierno de Guatemala determinó que más de 2.000 personas es un caso particular, recién se da cuenta. Ante la creciente de la sífilis, científicos llevaron un experimento en Guatemala para encontrar su cura. Se descubrió que un experimento científico sobre la ETS realizado en Guatemala calificó como antiético. La respuesta que marcaría esa ocasión no sería en Guatemala se realizó un experimento con el objetivo de encontrar una cura contra la sífilis y la gonorrea. Eso está propuesto al inicio del texto. Y la palabrita que yo subrayaba dice, en el texto el término profiláctico alude a un medicamento que simplemente prevenían, querían saber. Prolonga la vida de un paciente, proporciona calidad de vida, evita el contagio de la enfermedad, depura la infección del enfermo, elimina la bacteria responsable. Toda la oración, mira, toda la oración, dice ahí. Unos 34 millones de dólares, aparte de quitar recursos humanos a las tropas. Ante la gravedad de la situación, los médicos decidieron que tenían que probar una medicación profiláctica, una medida para prevenir estas enfermedades en las personas que se podían exponer a ellas. Y ya está la respuesta, ¿no? Evita el contagio de las personas. Incompatible. ¿A qué idea que va a negar lo que afirma el texto? Es incompatible con el texto afirmar que la realización del experimento científico norteamericano en Guatemala, incompatible. Desdeñaron la participación de personas privadas a su libertad.
tuvo acceso a cárceles, a varios entes del Estado, ¿no? Solo 678 recibieron el tratamiento médico contra las enfermedades. Más de 2.000 personas fueron infectadas sin pleno consentimiento. Eso literal, sí. ¿Fue realizado en Guatemala luego de la Segunda Guerra Mundial? Sí. ¿Los métodos utilizados fueron aún más atroces que los Tunquex? Sí. Vamos, tiene dos. La A y la B. Dice, solo 678 recibieron el tratamiento médico. En esa parte dice, según este órgano, de los 1.308 sujetos que habían sido expuestos a las enfermedades de transmisión sexual, solamente 678 recibieron tratamiento médico. Esto es correcto. ¿Desdeñaron la participación de personal privado de estudiar? No, ingresaron a todos. La respuesta es la A. Se desprende la lectura que la participación de John Charles Cutler en Guatemala, ¿sí o no?, era con un fin netamente experimento, para que experimente. Se desprende la lectura que la participación de John Charles Cutler en Guatemala, ¿ahora qué hago? Ubico a esa persona, evidentemente, o en todo caso, y ahí está el nombre de esa persona. ¿Cuál es su propósito de esa persona en Guatemala? Otro de los motivos fue que uno de los directores de la investigación, John Charles Cutler, doctor del Servicio de Salud Pública de Estados Unidos, conocía a un homólogo guatemalteco que podía prestarle ayuda. Además de eso, el país tenía en aquel entonces unas bajas tasas de incidencia en sífilis y gonorrea. Cutler llegó a Guatemala en el año 46 y realizó sus primeros experimentos en una instalación. O sea, al fin, el gobierno guatemalteco le permite el ingreso, pero evidentemente no sabe a qué viene principalmente, ¿no? Penitencia del país. Luego, el científico empezó a tener acceso a otras instituciones en Guatemala, como cuarteles militares, orfanatos, centros de salud mental y, por supuesto, más prisiones. El gobierno de Guatemala ha determinado que más de 2.000 personas fueron infectadas con sífilis. Dice, se desprende de la lectura que la participación de John Charles Cutler en Guatemala permitió crear la Comisión Presidencial para el estudio de asuntos bioética. No, fue a experimentar más bien. Era la primera vez que se formaba parte de la investigación médica sobre las ETS. Se suponía que era eso, ¿no es cierto? Tenía como único objetivo realizar experimentos médicos con fines preventivos. Aparentemente fue eso, ¿no? Está dirigida por el gobierno guatemalteco a través de una clase política.
no solo estuvo a cargo de los experimentos en Guatemala, sino también Tusqué, porque dicen que Tusqué era médico de las... Se desprende la lectura que la participación de John Charles Cutter en Guatemala no lo dice el texto, no lo afirma el texto, pero cuando llega a Guatemala hace sus experimentos y son peores que se hacían en Alabama. ¿Sí? La respuesta dice, ¿permitió crear la comisión presidencial? Nada que ver. ¿Era la primera vez que formaba parte de una investigación médica sobre las ETS? ¿Tenía como único objetivo experimentar? Falso. ¿Está dirigida por el propio gobierno guatemalteco a través de su clase política? No, un médico, había un médico que lo ayudó. No solo estuvo a cargo de los experimentos en Guatemala, sino también en Tusquén. Por eso, evidentemente, la respuesta sería el no. Por eso va a experimentar con y también contagia eso. Si Guatemala hubiera tenido altas tasas de incidencia de sífilis y gonorrea, entonces posiblemente no hubieran ido a experimentar ahí, porque supieron que sí había enfermos, pero se habían sanado ya. La respuesta sería, obviamente, la D. Bueno, los médicos norteamericanos no habrían realizado en ese país esas inhumanas experimentaciones. La respuesta era la D de dato. Bien, amigos, hasta ahí nuestra super clase. Bien, si hubiera alguna pregunta, encantadísimo. Si no, nos vemos la próxima semana, Dios mediante. Bien, compañera Miriam.